diálogo abierto entre lo sacro y lo profano es un encuentro para conversar sobre diversos temas y contribuir en la formación individual de una conciencia crítica, un empeño de situarnos frente a Dios y en la comunidad para construir responsablemente la historia. Conversamos y compartimos en diálogo abierto entre lo sacro y lo profano. Bienvenidos. O servimos a la vida del pueblo o somos cómplices de su muerte. En esto no hay posible neutralidad. Este pensamiento, que es muy conocido y anda en todas las redes sociales de Monseñor, atribuido a Monseñor Leonidas Proaño, nos sirve para introducir a su vez este tema, un tema muy especial que está tomado de un artículo del padre jesuita Víctor Cordina, de una iglesia sacramentalista a una iglesia evangelizadora. Y está con nosotros Manuelito de manera especial y agradecemos mucho esa gentileza y esa deferencia del presidente de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, el Monseñor Eugenio Arellano Fernández. Es profesor, filósofo, teólogo y una de las personas que está muy cercana al Ecuador, conoce mucho, y una parte del Ecuador que más bien para el resto suele ser desconocida, que es el Vicariato Apostólico de Esmeraldas. Le damos la bienvenida y quisiéramos comenzar pues preguntando ¿qué tipo de iglesia tiene el Ecuador, Monseñor? ¿Esta iglesia sacramentalista o esta iglesia evangelizadora? ¿Qué tipo de iglesia tiene el Ecuador? Me invita a que le diga, que le hable de lo que más amo, de la realidad a la que he dedicado 45 años de mi vida, 25 como obispo y el resto como sacerdote misionero. Nuestra iglesia del Ecuador es una iglesia que se ha cargado de polvo en su caminar. Es una iglesia, pero que busca la fidelidad. Yo le puedo decir que nos une un pluralismo muy grande. Nuestra conferencia es muy pluralista, pero el pluralismo nos enriquece. Tenemos opciones diferentes, pero las opciones del otro nos sirven para cuestionar las nuestras e ir enriqueciéndolas. Es una iglesia que busca ser fiel al pueblo, a nuestra manera, pero buscamos ser fiel a nuestro pueblo. A veces nos encontramos y sufrimos, al menos yo, nos encontramos sufriendo cuando el pueblo nos ve lejos o nos ve extraños, o no mira la iglesia como una estrella de esperanza, donde puede encontrar su consuelo y su apoyo. Pero queremos ser todo eso, créanme. Manuelito. Señor, buenos días. Buenos días. A ver, yo creo que realmente hoy tenemos una iglesia, me parece, o sea, desde mi punto de vista, bastante alejada del pueblo, ¿no? Además, en los últimos meses, por ejemplo, los problemas graves que ha pasado en este país, vemos a la Iglesia Católica vinculada a ciertas estructuras del gobierno, cosas, por ejemplo, en las jornadas de octubre, que hace que cada vez la Iglesia tenga menos presencia social en el pueblo. Hay una cita de un señor Charles Spurgeon que dice: solo los tontos creen que la política y la religión no se discuten. Es por eso que los ladrones siguen en la política, en el poder, y los falsos profetas están predicando. Yo creo que esto nos permite un poco entender. Desde hace mucho tiempo realmente no tiene mucha voz, no tiene mucho que decir en este país. A pesar de que en términos generales el Papa Francisco ha dicho algunas cosas, pero no es como que nuestra iglesia en el Ecuador ya ha perdido, ¿no? Que no tiene mucho que decir, no está comprometida con los grandes problemas del país. Lo que usted decía,
hay demasiadas pandemias, ¿no? Yo creo que la menos conflictiva es la del coronavirus. Tenemos una pandemia de la corrupción, una pandemia de la desesperanza, o sea, carecemos de caminos, de posibilidades de transformar este país. ¿Cuál es el papel realmente de la Iglesia en este país hoy en el año 2020? Cuando vemos un país despedazado, además lleno brutalmente de sectas religiosas, atomizado, destruido, descompuesto. ¿Cuál es el papel de la Iglesia institución? ¿Qué dicen? ¿Por qué no orientan? ¿Por qué no? ¿Cuál sería el camino que ustedes proponen? Sí, le entiendo bien su cuestionamiento. Y tiene razón, nuestro país está en un momento histórico donde todo resulta inseguro, todo es muy etéreo, no se ve estabilidad en nada, en nadie. Y la masa, me podía decir, al menos en Esmeralda, los más pobres, se sienten totalmente desconcertados. Les quitaron hasta la pequeña posibilidad que tenían de ganar unos dólares comerciando frutas, comerciando limones, comerciando pescado por la calle. Tienen dificultad en llevar la comida a sus hijos. No tienen las esposas, las madres de estos niños, están desesperadas porque el marido no trae nada a la casa. Encima hay enfermos. Hay gente que se ha muerto y encima son testigos ante los medios de comunicación de todos esos robos, sí, esa es la palabra, todos esos ladrones. A muchos les dimos el voto y nos traicionaron, que se aprovechan de los fondos públicos descaradamente. Raro es el día que esta gente en la radio, en la televisión, no es testigo de un escándalo. Yo he escuchado a algunos de los jóvenes de los barrios suburbanos: señor obispo, si yo robo una gallina, me llevan a la cárcel unos meses. Y esos sinvergüenzas de corbata que se roban todo y siguen por ahí. Tienen razón, tienen razón. Ahora, como pastor me preocupa mucho este espectáculo que contemplan los jóvenes, porque esto les desorienta, hay el riesgo de que asuman una escala de valores falsa totalmente, o una escala de valores que va a perpetuar la corrupción, porque hay factores que influyen en que esa corrupción no se apague. Sí, uno es la impunidad, pero hay otro, la lentitud de la aplicación de la justicia. Y todo esto hace que la corrupción, los muchachos, ellos no entienden de leyes, de tiempos, de plazos. Ellos lo que ven es que esta gente sigue. Les basta coger un avión, y se ven libres. Y tienen todo, disponen de dinero para toda la vida. Y entonces estos jóvenes, ante ellos brilla ese ideal. Plata fácil, plata mala vida. Es muy difícil a estos jóvenes pobres que viven en los barrios suburbanos, muchas veces asociados en pandillas, hablarles de que el trabajo y el estudio los forma y con eso pues se vive. Un hombre es feliz, se siente a gusto. No te creen, porque ven tantos ejemplos, pero no hace falta que yo piense en estos últimos escándalos del gobierno, de los gobiernos de turno. Me basta pensar en Esmeraldas. También en Esmeraldas de vez en cuando aparece un joven que hasta ahora nadie lo conocía y aparece con un carro enorme de esos caros y aparece lleno de oro, con cadenas, sortijas por todo el cuerpo. Parece el árbol de Navidad con tantos adornos que lleva. Y lleva al lado dos lindas gringas que son la envidia de todos los demás jóvenes. Y parece que puede hacer llover y salir el sol, el poder que tienen estos jóvenes. Se pasan unos días y lo mataron, o lo mataron por mal reparto, o lo mató los militares, la marina o la policía. Pero estos jóvenes muchas veces a quienes admiran es a esos. Resulta muy difícil, créanme, resulta muy difícil ponerles un ideal que sea atractivo
y que para ellos les dé pautas de comportamiento. Muy difícil. Si a esto uno, a sus pobres padres, que muchas veces se ven obligados a hacer quizá lo que no quisieran para llevar un pescado a la casa, estos pobres muchachos están sujetos a influencias tan malas, tan feas, que créanme que vale la pena cualquier sacrificio por poder ofrecer a estos muchachos una educación en valores, una educación de calidad y una forma honrada de ganarse el trabajo. Para ellos muchas veces arriesgan a creer que, disculpará la grosería, pero que el trabajador honrado es un pendejo, ¿me entiende? Que no tiene personalidad, que es un flojo, que es un débil. Confunden los valores y eso me preocupa mucho como pastor. Por eso, estos son problemas de iglesia también. Yo los vivo como problemas de iglesia. Me siento pastor de ellos y estos son los que intento llevar también y comunicar con mis hermanos obispos. Monseñor, se habló de la iglesia, en el título, de la iglesia sacramentalista. ¿Qué cosa es lo que propone la iglesia sacramentalista? Parece ser una cosa oscura, una cosa solamente de una imposición y casi que se pierde en no sé qué cosa, en unos ritos cerrados sobre sí mismos, sin ese entrar en lo que es la sociedad y el comportamiento del individuo. Pero también se ha hablado de esta iglesia evangelizadora, que es donde se propone el evangelio, donde no es un proselitismo, no es una forma esta de tener adeptos, no es una forma de que el grupo sea grande, como ha sido de las grandes concentraciones, ¿no? Y que también haya una promoción propia de la libertad personal, de que el ser humano pueda encontrarse a sí mismo, pueda reflexionar, pueda tener su idea propia, su palabra propia. Y otro de los factores que vendrían a ser parte de esta iglesia evangelizadora o misionera, como queramos decirle también, según la palabra del Papa Francisco, es la formación y participación en la comunidad, o sea, ser parte de una comunicación, de una comunidad. En esto, la pregunta de Manuel Pérez, y yo quisiera reformularla porque me parece que usted es una persona que puede orientarnos y puede ayudar a todas las personas que están con nosotros en esta reflexión, en esta conversación. ¿Qué es lo que ha hecho la iglesia? ¿Qué es lo que va a hacer la iglesia? ¿Va a mejorar lo que usted ha dicho en la educación? ¿Va a preocuparse de estos problemas que ha señalado, que son concretamente la formación de la conciencia individual? O sea, tiene que estar pensando en la formación de la conciencia individual con un nuevo catecismo, o van a mantener el mismo catecismo, que además acaban de presentar una nueva edición que dice exactamente lo mismo de siempre. O también van a estar dentro de lo que se llama, la segunda cosa, es en unas estructuras sociales, lo que ha llamado el Papa Francisco en este hermosísimo documento sobre la oración, donde que también, o sea, una oración para que sea verdadera, tiene que estar en el compromiso social y en el compromiso también comunitario de la solidaridad y la fraternidad. ¿Qué es lo que la iglesia va a hacer? Mire, normalmente llamamos una iglesia sacramentalista a una iglesia que está muy preocupada y sus energías se le van en ritos, pero ritos exteriores que hacen perder el tiempo y las energías y no cambian ni el corazón de la persona que realiza los ritos, ni el corazón de la comunidad, porque los ritos no salvan a nadie, ni nos hacen caminar en el amor. Para mí, nuestra iglesia, comunión de comunidades, qué definición tan bonita, ¿verdad? Comunión de comunidades. Y Ecuador necesita eso. Ecuador necesita eso, que nuestra conciencia personal a nivel religioso se haga conciencia comunitaria, que vayamos más allá de las devociones particulares y privadas, que vayamos más allá de los ritmos de las fiestas de los santos, que vayamos mucho más allá de esos ritos que no les dicen nada. Yo creo que ha llegado el momento de que nuestra iglesia apunte mucho más al sentido comunitario de la fe, pero yo le aviso, cuando se insiste mucho en el sentido comunitario de la fe, mucha gente se queda frustrada porque eso no llena su necesidad de ritos, su necesidad de cultos, su necesidad de, ¿qué diría yo? Si soy malo diría de fetiches, ¿me entiende?
Gallinas que crean unos vacíos muy grandes en ellos, muy grandes. Sin embargo, no hay otra línea. Nuestra fe tiene que hacer de nosotros hombres comunitarios y tenemos que ser hombres de comunidad y generar comunidad. Pero en esta reflexión suya me parece muy interesantísima. ¿No hace falta el trabajo teológico? Yo creo que a nivel No, mire, escúcheme. Es verdad que cierta teología la teología puede motivar la pastoral, pero no nos veamos a teorías, aunque sean teológicas. Hace falta opciones prácticas. Hace falta... No te equivocas nunca cuando estás cerca de la gente, cuando vives con ellos, cuando estás cerca de ellos, cuando caminas con ellos. Pero todo eso... Diga. Todo eso sin la elaboración conceptual quedaría en... Lo sé. O sea, nos hace falta, yo creo que en el Ecuador, no sé, que hace falta más bien de tipo pensamiento serio. O sea, precisamente, y un debate, pero claro, hablar de debate en este país es una cuestión muy, muy fuerte. Monseñor, yo quiero compartirle porque los de la corporación es un equipo de investigación que se preocupó también de buscar algunas cosas en las que los fieles sí han hecho algunas preguntas. En muchas partes dicen que los fieles se sienten manejados, o sea, muchos fieles, muchos bautizados, muchos cristianos, que solamente son objetos, ya sea que no tienen un protagonismo dentro de las comunidades, digamos así, de la iglesia, que es muy clerical, que ellos solamente tienen que obedecer, y citando inclusive, claro, esta frase que se escuchó en los medios en las redes sociales con el caso de Monseñor, me parece que es López Marañón, cuando estaba ahí un señor de los Heraldos del Evangelio comentó lo siguiente, dijo que ellos solo tenían que obedecer. Entonces, claro, muchas personas, muchos fieles, al no ser escuchados, solamente usado. ¿Esto no sería un verdadero monstruo que está dentro de la iglesia, que hay que cambiarlo? Clarísimo, es un pecado, es la palabra, es pecado eclesial, es un pecado muy grande. Ante tanta miseria propiamente y usted que conoce la realidad de Esmeraldas, Manuelito pregunta, ¿qué cosa hace la iglesia concretamente en cuanto a denuncia de esa injusticia, en cuanto a promoción de la gente pobre? Mire, una pregunta muy interesante. La iglesia no es Superman. La iglesia es la presencia de Jesucristo Salvador en medio de los hombres, con una salvación concreta que comienza en esta vida. Eso en primer lugar. Segundo lugar, la tarea de la iglesia es ser siempre esa presencia salvadora de Jesucristo. Y es presencia salvadora de Jesucristo cuando es iglesia sinodal, y es presencia de Jesucristo cuando es iglesia profética. Lo más maravilloso es que caminemos todos, ese deseo que todos nosotros, hombres de iglesia, tenemos, de ser iglesia en camino, de ser iglesia profética. Nos encontremos, intercambiemos, para que podamos enriquecernos todos, para evitar que nos juzguemos y demos testimonio de amor profético. Por ejemplo, en Esmeraldas, es verdad, la pobreza es enorme, muy grande, muy grande. He visto situaciones verdaderamente lastimosas. Yo no puedo hacerlo todo, la iglesia no puede hacerlo todo, usted no puede hacerlo todo, pero eso no significa que no podamos hacer nada. Sí, podemos tender la mano, podemos estar cerca. Una iglesia cercana a su pueblo, la cercanía luego se vuelve eficaz. La cercanía es el mayor don que puede dar la iglesia a los pobres. Que la iglesia, que los pobres te vean que estás con ellos, pero no con ellos paternalista, no, ni sindicalista. Estás con ellos porque eres presencia de Jesucristo y ellos se dan cuenta. El pobre tiene el sensus fide y se da cuenta si tu actitud es verdadera o no lo es. Y
créame, estos pobres, muchas veces la mayor pobreza de ellos no es esa pobreza material. La mayor pobreza de ellos es que perdieron la esperanza y renunciaron a progresar, renunciaron a educar a sus hijos, renunciaron a ser buenos. Y entonces lo más maravilloso con ellos es estar cerca, ayudar a que renazca la esperanza. Hoy, más que nunca, la esperanza en Esmeraldas está de luto. Está enlutada la esperanza, totalmente enlutada. A ver, Nos toca en la iglesia anunciar las palabras del profeta. Que se vestidos de luto y cante y alegría. Pero ¿cómo van a cantar con la tripa vacía? ¿Cómo van a cantar con el futuro para mañana? ¿Cómo van a cantar? Entonces, un mínimo necesitan tener todo el mundo. Mire, la pobreza, cuando se vuelve miseria, no tiene nada de bienaventurada, tiene de maldita pobreza. De acuerdo. Maldita pobreza. ¿Por qué? Porque deshumaniza. Y porque muchas veces vuelve a las personas, no solo deshumanas, sino los vuelve como animales que buscan la presa y buscan rivalidad. Toda la lucha que hagamos contra la miseria, pobreza, la miserable pobreza, toda la lucha es una obra que Dios bendice. Monseñor, lo que usted decía, yo estoy plenamente de acuerdo en lo suyo. Pero, o sea, yo quisiera que usted, o sea, no sé cómo pedirle que me explique, a ver. Yo creo que el tema profético que usted dice, la pobreza es maldita porque además va generando una cantidad de otras deformidades humanas, espirituales, le destruye al ser humano, ¿sí? Y la riqueza maldita, lo que dice el mismo Papa. Yo creo, por ejemplo, inclusive en esto yo creo, o sea, aquí hay un mea culpa de la Iglesia Católica. La Iglesia tiene un poder enorme en este país. Tiene una cantidad de negocios, de cosas como la educación privada, por ejemplo, donde ha generado unos negocios inauditos. Acabo de tener una denuncia de los dasallanos de Quito. $500,000 sacan por libros virtuales. $500,000 mensuales por matrículas. Es una cosa brutal cómo el negocio de la educación privada y clerical se ha convertido en un gran negocio. Esa riqueza también no es maldita. No es posible realmente construir una sociedad de otro tipo. No es posible que la iglesia dé un testimonio de otro tipo, generando realmente seres humanos de otro tipo a través de la educación. No como un negocio. Sí, estas pandillas y Manuelito, el trabajo profético de la Iglesia Católica. Y a lo que tú dices, para que darle la palabra a Monseñor, me gustaría también poner un poco más sobre lo que has dicho. ¿Y cuánto cuestan muchas veces los sacramentos en algunas comunidades, en algunas iglesias? ¿Cuánto cuesta, por ejemplo, casarse en ciertos lugares? ¿Qué se hace con todo ese dinero, Monseñor? Muy bien, sí. Mire, si tienen conocimiento de esos abusos, tienen que denunciarlos. Los denuncien, porque son delitos. ¿Me entiende? Cuando hay delito, el delito quien lo haga es delito. Además de ser, no es solamente una cosa civil, además es moral también. Es pecado. Es pecado. Sí, y son los contrastes que a veces encontramos en la iglesia y que nos hacen llorar. Y cuando pasan los años, uno se da cuenta y no se escandaliza de ciertos contrastes, porque créame, los encuentro en mi interior también esos contrastes. En mi interior a veces conviven sentimientos muy nobles con ciertos sentimientos que no tenían derecho a estar en mí. Y por eso comprendo a los que me rodean, comprendo cuando voy a la cárcel, a los presos, y me hago cargo que muchas cosas en la vida de delitos y errores han sido circunstanciales. Si las circunstancias hubieran cambiado, hubieran cometido otras. También en la vida de usted y en la mía hay muchas cosas circunstanciales que no nos las podemos apropiar porque fueron las circunstancias en las que Dios nos rodeó, que nos bendijeron con todos esos sentimientos y inquietudes que tenemos ahora. Respecto a los sacramentos, no hay derecho a eso que dice, no hay derecho. No hay derecho.
cada diócesis tiene sus costumbres. Si no abusan, mi mayor respeto. Yo les digo que en Esmeraldas, en nuestro directorio de pastoral, está prohibido cobrar por los sacramentos. Se pide un aporte voluntario. Ahora bien, comprendo que el sacerdote tiene que vivir, hermanos, y no puede vivir con un coco y una papaya, porque tiene que pagar una cocinera, una lavandera o una secretaria. Es decir, que ahí hace falta tener sentido realista, pero amor a los pobres. Todo ese problema se supera cuando estás cerca de la gente. Si yo vivo con la gente, yo estoy cerca de la gente, no le voy a pedir $20 por una misa, porque sé lo que le cuesta. Esa señora, para ganar $20, ha tenido que estar metida medio cuerpo en el agua lavando ropa ajena. ¿Me entiende? Y viene con un dolor de riñones tremendo. Cuando estás cerca de la gente y ves cuáles son sus problemas, eso te cura de muchas cosas. Te cura del clericalismo, te cura de ser pesetero, te cura de que tus ojos sean impuros. Estar cerca de los pobres te purifica, créanme. Cuando habla el Papa Francisco insistente sobre ese tema, yo digo, tiene razón, yo lo he experimentado en estos 50 años de Esmeraldas. Mi mayor ayuda, más que los ejercicios espirituales, ha sido los barrios pobres, sentarte ahí con la gente y escucharlo, y muchas veces no decir nada, no ir por ahí con los pobres vendiendo consejos. Todo el mundo aconseja. Todo el mundo se cree con derecho de aconsejar a los pobres. ¿Me entienden? Escucharles nomás, quedarte, sonreír, contar algún chiste, algún cachito con ellos y reírte juntos, comerte cualquier cosita con ellos. Eso les hace bien, créanme. Y de todo eso, estoy respondiendo a su pregunta, y de todos los abusos simoníacos te cura la cercanía de los pobres. Te cura de ese orgullo que a veces llevamos dentro, nos cura de esa impaciencia. ¿Han visto ustedes los pobres qué paciencia tienen que tener? Mira ahora en la pandemia, iban enfermos y no les hacían el análisis porque no tenían síntomas. Tenían síntomas, no lo recibían porque no estaban graves. Iban graves esperando que se desocupen la cama, se morían. Eso es la pobreza. Dicen en Esmeraldas que nadie muere en la víspera. Mentira. Los pobres mueren en la víspera, antes de la hora que Dios le fijó. Monseñor, usted me ha llamado la atención esto de nos hacen llorar. Una de las cosas que nos hacen llorar, y usted ha señalado también los contrastes de estos fuertísimos. Y ha utilizado una palabra que usted mismo, me parece que es la comunión esta de la sinodalidad. Pero es una palabra bellísima, el contenido genial. ¿Existe sinodalidad en el Ecuador? ¿No existe esta implantado en las estructuras de gobierno, una verticalidad en la que viene el mismo Moisés trayendo las tablas e impone a la gente y dice a ustedes a callar porque aquí he llegado yo, el clericalismo? ¿Cómo estamos en la Iglesia ecuatoriana en eso? Mire, la sinodalidad necesitamos lo que llaman una conversión pastoral, no nos nace. Muchas veces el sacerdote se cree obispo de su parroquia. Yo le recuerdo San Juan Bautista, si no hubiera declarado a Herodes que dormía con la mujer de su hermano, todavía tendría la cabeza sobre los hombros. Le cortaron la cabeza porque se atrevió a denunciar los pecados del gobernante. Lo tenemos muy presentes. A nosotros muchas veces hemos denunciado, sí señor, hemos denunciado los pecados de los que nos gobiernan. Los hemos denunciado, pero quizá lo hemos hecho de una forma, ¿cómo diría yo?, un poco descafeinada. ¿Me entiende? Y eso es lo que a veces nos acusan, que queremos quedar bien con Dios y con el diablo. ¿Me entienden? Pero no es así. Créame que vuestros pastores, y soy testigo de 25 años que llevo con ellos, la mayor parte de vuestros pastores queremos verdaderamente servir a los pobres, cada uno a su manera.
dar la vida a los más pobres, créame. Sin romanticismos tontos, de ningún tipo. En esta pandemia, la Iglesia ha cerrado ha actuado, me parece que bastante rápido, porque ha acudido, creo, a lo que significa el dato científico, contrariamente a lo que había pasado, por ejemplo, en la pandemia de la gripe española, en España mismo, cuando, claro, no se tenía toda la información y el estudio. ¡Johanna! Y en este caso, pues, la Iglesia ha actuado pronto en cuanto a la congregación, a la agregación de gente, a saber que podía ser objeto del contagio en los templos y en las celebraciones. Perdón, me repita la pregunta. Sí, le decía que la Iglesia ha actuado bastante rápido, me parece, ante la posibilidad de contagio en las celebraciones, en las reuniones litúrgicas, ¿no? Esto no le sirve, o le va a servir, esperemos que le sirva, para cambiar lo que eran, por ejemplo, en muchas partes donde la celebración de los sacramentos es una congregación de gente que ni siquiera tiene conciencia y reconoce qué cosas se está celebrando, sino que más bien está ahí por algunas razones. Pero esto no viene para ayudar a la gente, para que sea la Iglesia más como el coronavirus, o sea, un contagio de persona a persona. El caso está, ya lo dijo Aparecida, en cuanto al anuncio del Evangelio que tiene que ser de corazón a corazón, para que sea un poco más personal, inclusive las celebraciones litúrgicas. ¿Esto va a servir para crear un nuevo protocolo en este sentido? ¿O simplemente se quiere volver a lo que era la normalidad antes de la pandemia? Sí, le entiendo la pregunta. Se oye frecuentemente que el mundo después de la pandemia no puede seguir haciendo lo que siempre hizo y siendo el mismo. Y lo repiten y lo repiten hasta la saciedad eso. Y con la Iglesia podemos decir lo mismo. Hoy mismo acabo de escribir una carta al presidente nacional del COE, donde le pido que nos permita en el semáforo amarillo, como excepción, comenzar ya con la celebración de la Eucaristía en algunos templos de aquellas provincias donde se discierne que no hay peligro. Tiene usted razón, no podemos seguir haciendo lo mismo. Mire, de la pandemia tiene que nacer una iglesia que es familia, y tiene que nacer una familia doméstica, que es iglesia doméstica. Hemos celebrado durante ese tiempo que estuvimos todos encerrados, se ha celebrado muchas veces sirviéndonos de los medios técnicos. No se puede perder esa experiencia. Ahora el laicado, que tuvo un protagonismo como padre, como hermano, en su hogar, en la Semana Santa, en los domingos, y que oraron, y ellos dirigieron todo. Eso hay que recuperarlo ahora en la Iglesia. Y como no podremos tener Eucaristías con masa grande, como hasta hace poco, tenemos que fraccionar la audiencia que va a la Eucaristía y celebrar más Eucaristías. Pero la propuesta que hemos hecho en algunos lugares es: hagamos junto a la Eucaristía, hagamos también celebraciones de la palabra que preside una religiosa o un laico comprometido, en donde se proclama la palabra salvadora de Dios, se da la paz, se comulga. Y así no tiene que ir tantísima gente a una Eucaristía porque las comunidades se fraccionan, y así estamos dentro del protocolo, porque créanme, lo que no queremos ser es agentes de contagio. Ya saben que la opción de la Iglesia por la vida en todas sus etapas es fundamental. No podemos renunciar y no quisiéramos favorecer el contagio. Haremos lo imposible. No, repito su pregunta. No es bueno que sigamos haciendo lo mismo, ni yo ni usted. Tenemos que volver a una Iglesia más comunidad. Tenemos que dar un protagonismo a los laicos, a las religiosas, y tenemos que dejar que no nos atraigan tanto las masas. Monseñor, pero en esto
Yo quisiera señalar una cosa. Por ejemplo, en Milán se desarrolló este gran, algo profético de la Lectio Divina con el cardenal Carlo Maria Martini, una maravilla. Pero acá, cuando se escucha esta Lectio Divina, es simplemente el mismo texto, no con el principal protagonista, que en ese caso es el Espíritu Santo, según... Ahora, acá tiene usted ya todo lo que tiene, o sea, lo que tiene que pensar, cómo tiene que pensar y a qué tiene que concluir. ¿En dónde está lo que usted ha dicho, la sinodalidad? Y son instrumentos que ha hecho la conferencia episcopal, ¿eh? O sea, yo, no sé, creo que por aquí tengo alguno. Pero, o sea, si no se tiene esa apertura propia del Espíritu Santo, en la que ha trabajado mucho el padre jesuita con el que citamos, del que hemos tomado el título de esta conversación. Porque, claro, el Espíritu Santo tiene que estar presente. Ahora, si se le niega un poco a hablar, como nos decía un sacerdote también de la diócesis de Milán, nos contaba y nos decía, ustedes los ecuatorianos van a ir al infierno porque no han sabido escuchar la palabra profética que Dios les ha enviado por profetas como Monseñor Proaño, a quienes ni siquiera se conoce. Mucha gente ni siquiera le conoce y no sabe qué cosa es. Le entiendo. Estoy imaginando ahora, Imagino que en la Luz del Domingo o en otros folletos viene la Lectio Divina desarrollada de forma pedagógica para que la gente se vaya acostumbrando. Imagino, para ser iniciados. Porque se hace la Lectio Divina, pero se hace en grupos, no en masa. En Ecuador se hace, pero en grupos, en movimientos laicales, en masa no. Muy bien. Manolito, creo que ya tenemos que ir cerrando el programa, así que esto es las últimas palabras. Yo lo que quiero y quisiera revisar las estadísticas de la cantidad de que se dice cristiano, la cantidad que es mucho menos la que frecuenta los sacramentos, etcétera, en el Ecuador, que es altísima. ¿Cómo usted ya ha dicho unas palabras interesantísimas, pero ¿no le parece que no hay trabajo de los pastores cuando tenemos sociedad absolutamente corrompida? Y esa corrupción no simplemente se queda en las altas esferas, que donde es la corrupción mayor, pero está en todas partes. ¿Dónde está el trabajo que ha realizado la Iglesia Católica en la forma esta de la vida moral, una vida que es de hijos de Dios, una vida que es de dignidad humana? Usted nos lleva a un trabajo eclesial que es fundamental, y es la formación de la conciencia personal. Conciencia personal. Mire, mucha gente en nuestro Ecuador tiene una conciencia personal que es reflejo de la conciencia social. No ha personalizado ni el Evangelio, ni los valores, ni la política, ni nada. Hay mucha gente que tiene por bien lo que la masa llama bien, tiene por mal lo que la masa llama mal. Hace lo que los que le rodean aprueban. Deja de hacer aquello que los que le rodean lo ven mal. ¿Me comprende? Usted sabe muy bien que el ciudadano medio ecuatoriano no quiere problemas y por eso muchas veces no va contra el aguijón a nivel social, a nivel político y a nivel religioso. Esto es como una tendencia. Sin embargo, ahí tenemos, ustedes me han citado varias veces, Monseñor Proaño. Me vi obligado, lo conocí, y me vi obligado a estudiar sus obras por unas charlas que tuve que dar estos años pasados. Y realmente él es un hombre que supo formar la conciencia crítica del pueblo indígena. ¿Por qué supo formarlo? Porque estuvo con ellos, porque estuvo a su lado. No, el estar con hoy día es imprescindible. No podemos hacer nada sin estar con. No es con palabras bonitas, no es escribiendo libros, no es haciendo declaraciones de la Iglesia, no. Influimos más cuando estamos acompañando con sencillez a los pobres, al pueblo.
Cuando el pueblo se acerca a nosotros, ¿me entiende? A cualquier momento, a cualquier hora. Y eso nos obligará a hacer opciones, porque tienes que dejar unas cosas para coger otras. Esto es. Entonces yo quisiera que nuestra iglesia sea ante el pueblo del Ecuador, como decíamos antes, presencia viva y sencilla de Cristo. Dígame. Monseñor, yo no le puedo obviamente combinar, pero sí le pido lo que usted dice, pelear porque la iglesia realmente empiece a coger opciones. Usted tiene la posibilidad de decir cosas. Por eso lo que usted decía, el tema profético, ¿cómo construir comunidades? ¿Cómo dignificar al hombre? El tema de lo profético, la justicia, la vida, la recuperación de nuestros profetas de América Latina, inclusive sectores de la propia conferencia episcopal han tratado de ocultar y enterrarlo, como a Monseñor Proaño. Recuperar pastores, profetas como Casaldá y la Méndez Arteo, Monseñor Romero. ¿Cómo recuperar esos profetas? ¿Cómo recuperar esa palabra? ¿Cómo recuperar? ¿Cómo no denunciar? Le juro, le apuesto que el 99% de todos los ladrones de este país son católicos, apostólicos y romanos. Toditos. ¿Dónde está la vaina profética para denunciar estos sepulcros pronunciados? A los fariseos. ¿Cómo no hacer? ¿Qué hacer? ¿Cómo la necesidad realmente de que esta iglesia se convierta en una iglesia profética? Obviamente no le puedo combinar, pero sí le puedo pedir que ayude a que la iglesia también tenga esa voz, que empiece a ayudar a construir seres humanos, que es el papel realmente de ustedes, el papel del Cristo. La iglesia se expresa a través de los hombres. Son los hombres los que necesitan justicia, amor, respeto. A través de eso se construye realmente el Cristo, la iglesia, ¿no? Gracias. Le agradezco mucho, le agradezco este llamado y yo termino diciéndole, miren, caminen ustedes, recuperen ustedes primero el laicado, recuperen esos grandes profetas de América Latina y medio en broma, medio en serio, sin querer queriendo le digo, mire, los pies van siempre delante de la cabeza. Y cuando los pies tocan firme, la cabeza dice se puede continuar. La cabeza difícilmente sufre un riesgo. Quienes se arriesgan son los pies. Ahora usted interprete esto como quiera. Gracias. Sí, Monseñor, yo creo que en la parte sinodal, usted aquí, al aceptar nuestra invitación, al permitirnos que conversemos y que se hagan las preguntas de alguna manera con toda la sinceridad posible. Y también sus respuestas, muchas gracias. Yo me quedo con algunas cosas, pero obviamente este llamado a evangelizar, ¿a qué cosa es lo que estábamos llamando evangelización hasta el día de ayer? No es de cambiar este concepto, no es de profundizar, no es de meditar, acercarnos, como nos han dicho varias veces, como nos repite el Papa Francisco, oler ovejas, estar con la gente. Quiero terminar este encuentro, después de agradecer a todo el equipo de la Corporación Cultural Taita Leonidas, con este pensamiento de este artículo que nos inspiró, que aparece en la revista Amerindia, dice, de Víctor Cortina, ¿no? Dice, cuando acabe la pandemia, no volvamos a restaurar la iglesia sacramentalista del pasado. Salgamos a la calle a evangelizar, sin proselitismos, para anunciar con alegría la buena noticia de Jesús, a quien no entran en el templo. Así tendrá sentido pleno celebrar en la comunidad cristiana la fracción del pan y los demás sacramentos. Muy agradecidos por su deferencia, Monseñor. Manolito, nos encontramos en 7 días. Muchas gracias. Salgamos, pues. Muchas gracias. Muy amables. Quienes hacemos diálogo abierto entre lo sacro y lo profano, agradecemos su atención. Esperamos sus comentarios y sus sugerencias, en este afán de construir responsablemente la historia. Hasta pronto.